Hola, buenos días y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora María José, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad CES, para tocar el tema de infección por VIH y su compromiso pulmonar, en donde vamos a ver que no se refiere únicamente a tuberculosis, neumonitis, neumococo. Vamos a hablar de una gran cantidad de patógenos, de infecciones oportunistas y de enfermedades no infecciosas, pero que también afectan al pulmón en los pacientes que sufren de VIH y que es importante tenerlos en cuenta dentro del diagnóstico diferencial y porque tienen connotaciones terapéuticas especiales. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora María José para que discutamos este interesante tema de esenciales en infectología. Bienvenidos. Hola, nuevamente, muchísimas gracias al doctor por su presentación. Entonces, vamos entonces a empezar a hablar de ese tema, que es un tema realmente pues, muy interesante, muy amplio. Entonces, para empezar, dando como unas pautas generales, recordemos que las complicaciones respiratorias por el VIH siguen siendo una causa frecuente de mortalidad a nivel mundial, a pesar realmente del inicio pues, de la terapia antirretroviral efectiva y combinada a partir del año 1996. A pesar de esto, las complicaciones respiratorias, tanto las infecciosas como las no infecciosas, siguen siendo muy prevalentes en la población. Entonces, normalmente, cuando yo tengo un paciente con VIH, si bien el foco principal en el que uno piensa son microorganismos oportunistas, siempre hay que tener en cuenta que los pacientes también se pueden ver afectados tanto por microorganismos adquiridos en la comunidad, como por ejemplo influenza, infección por influenza, así como microorganismos asociados pues, al cuidado de la salud, donde son importantes, por ejemplo, los estafilococcus resistentes o los bacilos gram negativos productores de beta-lactamases de espectro extendido. Y también es importante tener en cuenta que los pacientes también van a tener una gran cantidad de complicaciones que no son infecciosas y que pueden ser simplemente porque el paciente ya tenía una predisposición, ya el paciente ya era asmático, ya tenía un EPOC, o porque los pacientes con VIH, por ese estado inflamatorio sistémico constante, pueden presentar mayor riesgo de ciertas patologías. Dentro de ellas están, por ejemplo, donde los pacientes con VIH van a tener un riesgo entre 10 y 25 veces más riesgo de presentar esta patología. Entonces, cuando nos enfrentamos a los pacientes, siempre hay que considerar patologías, tanto de los pacientes inmunocompetentes, así como de las patologías que son más frecuentes en los inmunosuprimidos, que van a ser una gran cantidad, que vamos desde causas infecciosas, como causas neoplásicas, como causas cardiovasculares. En cuanto a la epidemiología, entonces cuando nos enfrentamos al paciente que presenta con síntomas pulmonares y que tiene VIH, entonces hay que considerar, vale, pues, en qué escenario me encuentro yo con este paciente. Entonces, las patologías más frecuentes en el ámbito ambulatorio en un paciente con VIH y con síntomas pulmonares, las más frecuentes van a ser la bronquitis aguda, y las infecciones del tracto respiratorio superior. Por el contrario, en el ámbito hospitalario, es decir, en hospitalización general y cuando nos enfrentamos en urgencias, las patologías más importantes van a ser neumonía bacteriana, viral y la infección por tuberculosis, sobre todo aquí en el contexto en el que nosotros estamos, el contexto colombiano. Y
Cuando en el contexto del paciente críticamente enfermo, en la UCI o que llega a urgencias, signos de dificultad respiratoria, hipotenso, entonces, en este contexto, las patologías más frecuentes van a ser, sigue siendo la número 1, las neumonías bacterianas. Y aquí ya empieza a ser importante la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces, a pesar de que son muchas las patologías que se pueden presentar, uno con un buen interrogatorio, un examen físico y unos exámenes es capaz, digamos, de estrechar aún más ese diagnóstico diferencial, y hay unos paraclínicos básicos que nos van a ayudar a hacer esto. Entonces, siempre los pacientes en historia, digamos que la anamnesis debe ser supremamente detallada, casi similar pues, a como veíamos hace 8 días en la charla de fiebre de origen desconocido. A los pacientes siempre, aparte de lo que nosotros normalmente preguntamos, hay unos puntos importantes que nos pueden orientar hacia patologías específicas. Entonces, primero, antecedentes importantes como si el paciente, si el paciente tiene relaciones hombres que tienen sexo con hombres, porque estos pacientes son, entre otras cosas, tienen más riesgo de sarcoma de Kaposi. De hecho, más del 90% de pacientes con sarcoma de Kaposi son hombres que tienen sexo con hombres. Aquí también es importante preguntar dónde vive el paciente. Si el paciente, por ejemplo, es un habitante de calle, si el paciente está en la cárcel o vive en condiciones de hacinamiento, porque en estos casos podríamos tener más riesgo de una infección por tuberculosis. En cuanto a los síntomas y signos, entre otras cosas, como les decía, nos pueden orientar hacia ciertas patologías. Entonces, normalmente, si el paciente, cuando los pacientes se presentan con tos, y según la evolución de los síntomas. Entonces, si la tos es una tos húmeda, con esputo purulento, es más frecuente que pueda ser, por ejemplo, una neumonía bacteriana. Mientras que si el paciente lo que presenta es una tos más seca, es más frecuente la neumonía por Pneumocystis jirovecii, así como la evolución de los síntomas. Normalmente la neumonía bacteriana van a presentar unos síntomas que son más agudos, desde 3, van a presentar síntomas en los primeros 5 días que empieza con el deterioro respiratorio, mientras que pues, lo más común en neumocistis, la neumonía por neumocistis, es que a veces se presenta con una evolución más subaguda. Varias semanas, 2, 3 semanas con esa tos seca, con fiebre, y eso nos podría pues, ayudar a orientar hacia qué patología estamos. Dentro del examen físico, va a ser muy importante realizarlo de pies a cabeza completo, buscando pistas específicas que nos pueden orientar al diagnóstico. Por ejemplo, buscar lesiones en piel, las típicas lesiones, las placas eritematoviolaceas que pueden ser sugestivas de Kaposi, porque la mayoría de pacientes que tienen compromiso pulmonar van a tener síntomas en piel asociados, síntomas mucocutáneos asociados. Sin embargo, hasta un 16%, una minoría de pacientes pueden presentar sarcoma de Kaposi pulmonar
sin tener los síntomas pues en piel y mucosas. Aquí es importante también mirar si hay síntomas como, si hay signos como hepatosplenomegalia, adenopatías, no solo pues porque nos van a ayudar después a hacer el diagnóstico, si se pueden ver, sino que también nos pueden orientar a las infecciones como TB, como micosis endémicas, sobre todo diseminadas, o hacia una neoplasia. Aquí otro de los puntos importantes a preguntar es si el paciente es usuario de drogas intravenosas y si fuma, porque normalmente estos pacientes usuarios de drogas intravenosas tienen más riesgo de neumonía bacteriana, que esa neumonía bacteriana puede ser o porque el paciente, digamos que tenga endocarditis de la tricúspide y que haga ébolos sépticos pulmonares, o pues también que el paciente pues con alteraciones del estado de conciencia y haga pues las neumonías aspirativas. Y como les decía, el tabaquismo es importante porque no solo va a aumentar el riesgo de cáncer, que de hecho el riesgo de cáncer de pulmón es más elevado en los pacientes VIH que fuman que en los pacientes sin VIH que fuman. Y también esos pacientes en cuanto al tabaquismo tienen riesgo de bronquitis y de neumonía bacteriana. Para clínicos necesitamos pedirle, digamos que varios exámenes que ya vamos a ver más adelante que también nos van a ayudar a clasificar los pacientes por posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, uno de los más importantes es el recuento de linfocitos T-CD4. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de CD4 que el paciente tenga, es más van a ser frecuentes ciertas infecciones oportunistas o ciertas neoplasias. Entonces, si el paciente pues no lo tiene, obviamente hay que pedírselo y idealmente, si el último fue hace más de 6 meses, pues repetírselo al paciente. Entonces, las patologías más frecuentes van a ser las siguientes. Si yo tengo, no sé, 4, digamos que normales, por encima de 200, yo tengo que pensar, 1, en una neumonía bacteriana, 2, en tuberculosis, y 3, en otras patologías como que el paciente tenga una bronquitis aguda, o en causas no infecciosas, dentro de las cuales están los linfomas, especialmente el linfoma no Hodgkin, la hipertensión pulmonar primaria, pulmonar arterial, y bueno, ahorita veremos cuáles son las, digamos, las causas más frecuentes de la neumonía y eso, pero estas son grandes las que tenemos que pensar aquí. Quiero aclarar algo, y es que los pacientes simplemente por el estado inflamatorio crónico van a tener un mayor riesgo de esta hipertensión pulmonar arterial, y la población más afectada
van a ser las mujeres. Entonces, recordar a ese paciente al que usted le hace, por ejemplo, rayos X, tomografía de tórax y no encuentra alteraciones, pensar en el ecocardio para pues iniciar como todo el algoritmo de diagnóstico de la hipertensión pulmonar y ver si hay signos indirectos pues, de regurgitación, del aumento de la regurgitación tricuspide que nos oriente hacia esta. Luego, cuando ya empiezan a caer los CD4 por debajo de 200, aquí van a empezar a estar otras patologías donde tenemos que pensar en la neumonía por neumocistis, más del 90% de pacientes con VIH y que tienen neumonía por neumocistis Girovechi van a tener recuentos de CD4 por debajo de 200, pero hay excepciones y se pueden encontrar igual en los pacientes pues, con recuentos un poco más altos. Aquí es importante porque no solo la terapia antirretroviral que me ayuda a aumentar los recursos de linfocitos, sino la profilaxis, pero principalmente la profilaxis con trimethoprim sulfa, porque hay otras líneas donde pues, no son tan efectivos, han ayudado a disminuir toda la incidencia pues, de esta patología. La segunda, yo tengo que considerar aquí, es la neumonía por cripto, pues por Cryptococcus neoformans. Y esta la voy a sospechar más que todo en el paciente que se presente con síntomas neurológicos, con la cefalea, y que aparte de eso, pues tenga alteraciones radiográficas o tenga síntomas pulmonares. Aquí entran otras dos muy importantes que son nuevamente neumonía bacteriana, pero una neumonía bacteriana que ya es más frecuente que se asocie a diseminación sistémica bacteriana. De hecho, los pacientes con recuentos por debajo de 200 CD4 tienen un riesgo más de 100 veces mayor de desarrollar bacteriemia por neumococo que los pacientes control pues sin VIH. Y el otro va a ser la tuberculosis, pero ya la tuberculosis asociada más extrapulmonar, los síntomas extrapulmonares o la tuberculosis diseminada. Estos, los recuentos pues por debajo de 200. Luego, cuando ya empiezan a disminuir aún más los recuentos de CD4, por debajo de 100, aparte de todas estas patologías, lo que yo tengo que considerar, ya empiezan a ser más frecuentes, la neumonía bacteriana, pero por pseudomonas, el sarcoma de Kaposi pulmonar, y entre más pegan los recuentos de CD4, más riesgo de este sarcoma de Kaposi, y vamos a tener también la toxoplasmosis pulmonar. Y ya, cuando ya tengo un estado de inmunosupresión muy avanzado, unos CD4, por debajo de 50, entran otros oportunistas, donde los más frecuentes son la histoplasmosis, las micosis diseminadas, principalmente histoplasmosis o coccidioidomicosis,
pero diseminada. Aquí también está la infección por citomegalovirus, que normalmente también va a ser diseminada. La neumonía por Aspergillus y las neumonías, pues las infecciones por micobacterias no tuberculosas, donde va a ser importante Mycobacterium avium. Estas son pues como cuando vamos a agrupar a los pacientes por recuentos de CD4. Luego, recordar que de los paraclínicos básicos que hay que solicitarles a los pacientes y que nos pueden dar pistas en el diagnóstico, en el hemograma, importante buscar que si el paciente tiene un estado de inmunosupresión muy avanzado, puede que no nos haga la leucocitosis que estamos esperando simplemente porque el paciente no es capaz de, no tiene como la capacidad de realizarla, pero un aumento, el paciente puede tener una leucocitosis, una neutrofilia, que simplemente es aumento de leucocitos más de lo que normalmente, de los recuentos que normalmente el paciente maneja, que nos van a orientar hacia una patología bacteriana aguda. Aquí también buscar si tenemos panacitopenia, compromiso de varias líneas celulares, de 3 líneas celulares, porque aquí va a ser frecuente. Habrá que descartar que no haya una infección dentro de la médula. Una infección pues, puede ser por histoplasma o una neoplasia pues, que esté infectando la médula. O que no hay pacientes que también pueden estar, que también pueden tener una neutropenia asociada y que nos van a dar es factor de riesgo para ciertas infecciones asociadas, por ejemplo, neumonía por pseudomonas o infección por Aspergillus. Listo. Luego, uno de los paraclínicos también que se habla en todos los artículos va a ser la LDH. Pues la LDH va a estar elevada en más del 90% de pacientes con infección por neumonía por Pneumocystis jirovecii. Sin embargo, aunque es un marcador muy sensible, no es específico. Y la LDH también se puede elevar en otras patologías neoplásicas, se puede elevar en infección por tuberculosis, se puede elevar en neumonías bacterianas. Pero bueno, y un punto a tener en cuenta aquí es que la LDH no sirve tanto para diagnóstico, sino que me va a servir en pronóstico en los pacientes con neumocistis. Pues normalmente, si los pacientes empiezan con el tratamiento a disminuir la LDH, digamos que se asocian a mejores desenlaces que los pacientes que permanecen con niveles de LDH elevados. Otro punto importante van a ser los gases arteriales. Los gases arteriales no solamente son útiles en los pacientes en los que yo sospecho un compromiso moderado a severo de la oxigenación y que me van a ayudar a determinar la disposición de dicho paciente, sino que me van a ayudar al cálculo del gradiente alveolo arterial de oxígeno, sobre todo en los pacientes con cistis, neumonía por Pneumocystis jirovecii, porque normalmente este gradiente va a estar elevado. Y ese gradiente también, junto con la PaO2, me van a ayudar a determinar si el paciente va a requerir tratamiento aparte con el sulfa, tratamiento adyuvante con esteroides, en cuyo caso sería, recordamos que, lo voy a decir de una vez aquí, cuando el paciente tiene la neumonía por Pneumocystis jirovecii,
que es moderada a severa, es decir, que tengo una presión alveolar, presión arterial de oxígeno por debajo de 70 y que tenga un gradiente alveolar arterial de oxígeno por encima de 35. En estos casos es donde está indicado el la neumonía por neumosis. Bueno, ahora, dentro de los estudios microbiológicos, recordar, solicitar el paciente que yo voy a hospitalizar, idealmente 2 sets de hemocultivos. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía anteriormente, en muchos casos de neumonía bacteriana, no solo por neumococo, sino también por otras como Rhodococcus, van a estar casi siempre asociados a bacteriemias. Y estos nos podrían ayudar en el diagnóstico, en caso pues, de que yo no tenga un diagnóstico microbiológico pulmonar, y nos pueden ayudar como en guiar el tratamiento inicial. Luego tenemos esto es un punto realmente muy controvertido, que es el cultivo y grado del esputo. Es un punto muy controvertido, sobre todo pues, en los pacientes con neumonías bacterianas no inmunosuprimidos, porque no tiene realmente, la sensibilidad no es buena del cultivo, alrededor de 50%. Sin embargo, pues en muchos de los artículos que leí sí se recomienda usted solicitar inicialmente estos estudios, porque le podría ayudar teniendo un grado inicial, sobre todo como en el tratamiento empírico. Bueno. Aquí está también los antígenos, dependiendo de lo que yo estoy sospechando, pero normalmente como el paciente se presenta como un cuadro de síntomas inespecíficos, nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos el antígeno de cripto, sérico, que tiene muy buena sensibilidad, una excelente sensibilidad, sobre todo en el paciente que tiene meningoencefalitis por cripto asociada a los síntomas pulmonares. Sin embargo, los pacientes que tienen la neumonía por cripto aislada, sin compromiso del sistema nervioso central, normalmente solamente más o menos un 30% van a tener el antígeno positivo, o lo pueden tener positivo, pero a títulos bajos. Por otro lado, tenemos también estos ideales, solicitar los pacientes por debajo de 200C4, que es donde es el mayor riesgo de la neumonía por cripto. Y también está pues, el antígeno de histoplasma. En orina, o también lo puede pedir sérico, o incluso en lavado broncoalveolar. Aquí, cuando yo estoy sospechando que el paciente tiene una histoplasmosis diseminada, este antígeno de histoplasma en orina va a tener una sensibilidad muy buena, está alrededor del 92%. Esta sensibilidad puede caer un poco en el caso de que el paciente solamente tenga la neumonía por histoplasma. Si usted también puede pedir el antígeno de histoplasma en sangre, y ese va a tener incluso una sensibilidad mucho más alta, de casi el 100%, en el caso de que estemos hablando de una histoplasmosis diseminada pues, con compromiso pulmonar. Bueno, será muy importante en el caso
en el que yo no tengo un diagnóstico, en el caso de que yo tengo un paciente con VIH y que necesito un diagnóstico preciso para dar un tratamiento preciso, también nos va a ayudar porque para descartar que el paciente no tenga un sarcoma de Kaposi pulmonar, la broncoscopia con el lavado broncoalveolar, y que en ciertos casos yo lo voy a requerir, yo voy a necesitar realizarlo junto con biopsias transbronquiales. Entonces, va a ser importante, como les decía, primero es el gold estándar para el diagnóstico de neumocistis, Giroecci, de neumonía por neumocistis Giroecci, donde recordemos que el neumocistis es un microorganismo que es no cultivable, entonces yo voy a necesitar pedirle a ese lavado ciertas tinciones y ciertos cultivos, donde para neumocistis se pueden usar varios, tenemos aquí plata-metenamina, está la azul de tolueno, está la de tinción de Grocott, normalmente plata-metenamina, y lo que usted tiene que hacer para el diagnóstico es visualizar los quistes de cistis por medio de estas tinciones. Y aquí es importante mencionar que normalmente esto va a significar que usted va a tratar al paciente. A diferencia de, como ya veremos, en el caso de CMV, Bicocterium Mavis complex, encontrar neumocistis, pues y otras patologías como tuberculosis. Esto va a indicar que el paciente requiere tratamiento porque normalmente estos pues no van a estar colonizando la vía aérea, mientras que otros como CMV, Mycobacterium avium, incluso Aspergillus, estos sí pueden estar colonizando, y usted, digamos que ahí va a ser muy importante como la clínica, la sospecha que usted tenga y otras ayudas diagnósticas para determinar si es este patógeno el que está causando la enfermedad del paciente o si simplemente están colonizando y usted deba buscar otro responsable. Entonces, a ese lavado, aparte de las tinciones, yo le debo solicitar KOH, cultivo de hongos, la plata-metenamina, la neumocistis, el KOH me va a ayudar en el diagnóstico también de las Aspergillus. Usted a ese lavado también le debe solicitar graba, como veíamos anteriormente, el gravamen cultivo de biógenos. Y debe solicitar los estudios de TB, baciloscopia, las pruebas moleculares para TB, la PCR y el cultivo. Esto es importante porque, cuanto a las baciloscopias en esputo, si bien es importante solicitarlas, porque se puede hacer el diagnóstico con estas, la sensibilidad del esputo no es buena. Sin embargo, estos rendimientos diagnósticos van a aumentar en el lavado broncoalveolar, sobre todo, también usted podría tener digamos, la tinción negativa, pero hacer el diagnóstico de las moleculares con el cultivo. Y otro punto a tener en cuenta aquí es que normalmente usted podría tener un SILMINSEN, pues una tinción ácido alcohol resistente positiva, que me orienta hacia una, lo que usted puede lograr, tiene que pasar es una tuberculosis. Sin embargo, hay otros patógenos que pueden tener, pues, que pueden ser ácido alcohol resistentes,
por ejemplo, las micobacterias no tuberculosas, y para eso nos va a ayudar las pruebas moleculares específicas para TB, pues, y el cultivo. Listo. Otras ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a saber qué, digamos, qué patología tiene el paciente van a ser las imágenes. Y ciertas características radiológicas también me pueden ayudar a estrechar ese diagnóstico diferencial. Entonces, recordemos que ningún hallazgo radiológico es patognomónico de ninguna patología y que de hecho como veremos, varios de los gérmenes oportunistas pueden presentar diferentes patrones radiológicos y por eso va a ser tan importante los estudios microbiológicos ya mencionados anteriormente. Entonces, yo quise dividir aquí, hay varios gérmenes, pueden asociarse a opacidades intersticiales, que son más difusas. Otros se pueden asociar a opacidades tipo consolidaciones focales. Otros se puede encontrar más fácilmente en la tomografía, adenopatías biliares, mediastinales, y otros van a presentarse más como una enfermedad con cavitaciones. E incluso algunos se pueden presentar con radiografías normales y ya veremos más adelante. Entonces, los principales a considerar en opacidades intersticiales van a ser, uno de los más importantes que uno siempre lee en la literatura, es la neumonía por reumocistis, que también se va a presentar veremos de otras formas. Aquí está también la histoplasmosis diseminada. Aquí está también la toxoplasmosis pulmonar, la neumonías virales como CMV, influenza y otras patologías no infecciosas, como hay unos tipos de neumonías intersticiales, que son las neumonías intersticiales linfocíticas, que son raras, que se han asociado a la infección por VIH. Y también hay otros casos más raros que usted podría tener el paciente con fiebre, con síntomas pulmonares y con otros hallazgos, y en los rayos X encontrar opacidades difusas, como es pacientes con hipersensibilidad a la vaca virgen. Bueno, pero principalmente GLOH. Luego, en el caso de que el paciente, lo que yo encuentre en una radiografía sean consolidaciones focales, lo primero a considerar es la neumonía bacteriana, y la tuberculosis. Sin embargo, va a haber otras patologías. Esta neumonía bacteriana principalmente por neumococo, porque más o menos un 90% de pacientes van a presentar con neumococo, van a presentar las consolidaciones, pero hay otros gérmenes, como es la neumonía por Haemophilus influenza, donde usted podría encontrar opacidades intersticiales. Y aquí también en las consolidaciones focales, muchas otras,
tener en cuenta también la neumonía por Rhodococcus. Y las neumonías por nocardia. Ya veremos en el próximo punto. En el caso de que el paciente se presente con adenopatías ciliares, recordar, considerar, en primer lugar, la tuberculosis. En segundo, también que sea una micosis endémica diseminada, como la histoplasmosis, principalmente. Y otros, como la infección por Mycobacterium avium complex, y también pues, el paciente tenga esas adenomigalias por una neoplasia tipo linfoma no. Listo. En el caso de que yo lo que encuentre es una cavitación, recordar la más importante, tuberculosis, aunque hay otras, como la neumonía por criptococo. La neumonía por criptococo puede cavitar. Aquí recordar también la neumonía por pseudomonas, la neumonía por aureus, que pueden presentarse con cavitaciones. En el caso de aureus, se pueden presentar adicionalmente con empiema, no es frecuente. Y muchos otros como aspergillus y Rhodococcus sinocardia, que también pueden cavitar. Y recordemos que más o menos se ha descrito, hay casos desde un 10 hasta un 30% en que los rayos X pueden estar normales, sobre todo en pacientes con neumocistis, y de hecho pueden estar también normales en algunos pacientes con tuberculosis. Bueno, ahora quiero hablar específicamente de unas patologías específicas que ya he mencionado pues, durante la charla, pero para dar unas pautas específicas. La neumonía bacteriana, los principales gérmenes van a ser, en orden de frecuencia, neumococo, Haemophilus aureus y Bacillus gram-negativus. Como vimos, cada uno se va a asociar a diferentes, digamos, hallazgos radiológicos, y es importante porque normalmente estos pacientes tienden a recurrir mucho. Y recordemos que las neumonías bacterianas recurrentes van a ser una de las enfermedades definitorias del SIDA. Aquí, aparte de lo que ya les mencioné, está también la neumonía por Rhodococcus, la neumonía por nocardia. Estas patologías han disminuido su incidencia, sobre todo gracias al uso de la profilaxis con trimethoprim para neumocistis. Sin embargo, recordar que a pesar de este uso, aunque disminuya la incidencia de ciertas patologías bacterianas, han aumentado las resistencias bacterianas. En el caso de Rhodococcus es un cocobacilo que es gram positivo y que es ácido alcohol y que es débilmente ácido alcohol resistente, así como la nocardia. Ambas pueden tener con el Nielsen. En el caso de Rhodococcus, muchas veces se va a asociar a enfermedad diseminada, y por eso va a ser importante solicitar a los pacientes los hemocultivos. En el caso de nocardia, tanto Rhodococcus como nocardia se presentan más como con una neumonía más subaguda y más crónica. En el caso de nocardia, pueden presentarse con nódulos o masas habitadas y principalmente en los lóbulos superiores. Eso incluso puede ser, pues lo puede uno confundir con que sea realmente una tuberculosis y realmente lo que tiene el paciente es una nocardia. Y la nocardia sí se asocia más que toda la enfermedad pulmonar aislada, a diferencia del Rhodococcus.
Y hay otros tipos aquí dentro de la neumonía bacteriana, que son las neumonías por gérmenes atípicos, donde está la Legionella pneumófila, donde el riesgo de presentar esta neumonía es muchísimo más alto en los pacientes con VIH, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma. Sin embargo, realmente son muy infrecuentes. Se presentan en menos del 3% pues, de los casos, pero hay que tenerlos en cuenta pues, en el diagnóstico diferencial. Luego está la neumonía por neumocistis, Viroelchi. Recordemos que el neumocistis es un hongo oportunista que se puede asociar a múltiples alteraciones radiográficas ya mencionadas y se puede presentar tanto como les decía anteriormente, con las infiltrados intersticiales difusas, así como pueden consolidar, pueden cavitar, pueden dar derrames, pueden dar neumatoceles, pueden dar una gran cantidad de manifestaciones pulmonares y por eso va a ser importante realmente el lavado de la. Hay una técnica que describen en neumocistis para el diagnóstico, que es la inducción del esputo, que pues también tiene, en los lugares donde lo saben hacer, pues tiene buenos rendimientos diagnósticos. Y yo les quiero aquí mostrar ciertas de las patologías, de las imágenes en las que se puede presentar el neumocistis. ¿Se ve ahí, profe? Sí. Gracias, profe. Aquí podemos ver en esta radiografía un paciente con neumocistis, con una cavitación, nuevamente pacientes con alteraciones intersticiales, difusas. En este caso también podemos ver los pequeños quistes, y los típicos hallazgos en la tomografía, donde normalmente lo que se van a presentar en un ataque, si usted tiene los rayos X normales, usted debería solicitar un atacar, porque en el atacar usted puede encontrar vidrio esmerilado, y este vidrio esmerilado va a estar presente casi en el 100% de los pacientes con neumonía por neumocistis, y de hecho, si usted tiene un TACAR que está normal, hay una baja probabilidad de que el paciente tenga este tipo de neumonía. Recordar lo que ya les mencioné. Este tratamiento básicamente es con trimetoprim-sulfa, asociado a esteroides, los casos ya mencionados. Esa es la primera línea. Bueno. Luego están las micobacterias, principalmente la tuberculosis. Yo puedo encontrar que el paciente con tuberculosis puede presentarse. Si tiene unos CD4 buenos, el paciente es más fácil que haga las cavitaciones típicas de la infección, la reactivación de la infección latente. Y si el paciente tiene unos recuentos de 4 bajitos, lo más frecuente es que yo le encuentre los signos de una neumonía por tuberculosis primaria, infección primaria, donde van a hacer las adenopatías biliares. Dentro de las micobacterias no tuberculosas, recordar que en el caso de Mycobacterium avium complex, normalmente, si bien es frecuente usted aislar esta en las muestras
se disputo, el lavado alveolar no siempre van a estar causando enfermedad. Y de hecho, es un gran porcentaje de pacientes con neumonía, o con infección diseminada por Mycobacterium avium complex, pueden tener estudios o positivos o negativos. Dentro de las otras micobacterias no tuberculosas está tal vez una de las más frecuentes que pueden afectar a los pacientes con VIH, es Mycobacterium hanseatic, que este tipo puede causar unos cuadros similares pues, a la tuberculosis. Dentro de las neumonías virales, aquí es muy importante recordar la neumonía, pues, la infección por CMV, donde así como el Mycobacterium avium complex, es frecuente encontrar aislar CMV en muestras en secreciones respiratorias. De hecho, hay unos estudios donde demuestran que en pacientes asintomáticos con VIH les hacían cultivos y lavaron con alveolar y casi la mitad podrían tener aislado, pues podrían tener citomegalovirus colonizando las vías respiratorias. Entonces, en este caso, bueno, y otro punto es la neumonía por CMV puede estar asociada a otros patógenos como la hemocisis, como una neumonía bacteriana, y o no ser patógeno o actuar como copatógeno. Normalmente para usted, pues uno de los puntos para definir que el paciente sí tenga el diagnóstico y que me pueda guiar para los pacientes estables de tratamiento con ganciclovir o ganciclovir va a ser encontrar en biopsias transbronquiales o en biopsias abiertas las inclusiones citoplasmáticas y los cambios citopáticos de células gigantes multinucleadas que son inducidos por la CMV. En ese caso, ya usted sí podría estar hablando de que el paciente sí tiene la infección. Y otra importante aquí es la influenza, donde también es supremamente frecuente que pueda estar causando infecciones respiratorias leves, normalmente, en los pacientes con VIH, aunque también pueden estar causando enfermedad grave, y en estos casos, digamos que lo más frecuente y que causa incluso la muerte de los pacientes va a ser coinfecciones bacterianas, donde es importante mencionar la coinfección con estafilococcus. Dentro de las neumonías, termino con... no, recordar pues la isosmosis. Normalmente aquí un punto es que hay unos pacientes con VIH y una superficie muy avanzada que pueden presentar unos síndromes con pacientes hipotenso, maluco, con histoplasmosis diseminada, y recordar en estos casos solicitar el antígeno de histoplasma, que va a estar positivo en orina, que va a estar positivo en la mayor parte de los casos. Listo. Y las neumonías parasitarias, aquí están las neumonías por toxo o por estrongiloides, aunque son más raras. Sobre todo la neumonía por toxo, también, al igual de la enfermedad diseminada por histo, se pueden presentar con un compromiso multisistémico grave en el paciente séptico maluco. Y está el otro hongo que puede ser patógeno en los pacientes con VIH, que es el Aspergillus,
sobre todo en pacientes con inmunosupresión muy avanzada, y se puede presentar con una gran cantidad de alteraciones en los rayos X y que se asocian a pacientes que al mismo tiempo usan esteroides por alguna otra enfermedad o por cualquier causa, o que están neutropénicos asociados con los VIH. Entonces, para terminar, recordar pues todas las patologías no infecciosas con las que se pueden presentar los pacientes, ya mencionadas anteriormente, cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, sobre todo a la vacavir, y obviamente los pacientes que tienen más riesgo de EPOC, que simplemente esto puede ser la causa pues, de los síntomas del paciente. Y muchísimas gracias. Muy bien, gracias María José por esta amplia discusión acerca de lo que es neumonía, pulmón y VIH. Para finalizar, yo quiero como siempre, préstame el borrador por favor, yo quiero como siempre darles algunas acotaciones personales de lo que es el enfoque que yo realizo en este tipo de pacientes. Entonces, cuando hablamos de pulmón y VIH, lo primero es que el paciente tiene que tener manifestaciones pulmonares. Entonces, estos tienen con síntomas respiratorios como disnea, como tos. Esta tos usualmente es una tos seca. Es algo que estos pacientes tengan un espectro de radiación abundante que nos permita hacer estudios de esputo. Por eso es que generalmente no hacemos estudios de esputo si el paciente tiene una expectoración vigorosa, o si podemos hacer un esputo inducido, pues es ideal para evitar lo que son los procedimientos invasivos como el lavado broncoalveolar. Entonces tenemos un paciente que viene con síntomas respiratorios. Lo segundo es que no siempre usted sabe que el paciente tiene VIH. Un paciente que viene de la comunidad con una neumonía o con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene o no VIH. Por eso la recomendación es que en todo paciente que usted diagnostique una neumonía adquirida en la comunidad o que venga con síntomas respiratorios, hágale una prueba de VIH, porque pueden ser estos síntomas respiratorios o esta neumonía una primera manifestación de una infección por VIH que puede ser eventualmente crónica. Entonces ya tenemos un paciente con VIH y con síntomas respiratorios. Entonces podemos dividirlo en tres tipos de patrones radiológicos, porque una vez que usted hace el diagnóstico clínico de neumonía o de sintomático respiratorio, lo siguiente es hacer un estudio radiológico, una radiografía de tórax. Y allí podemos encontrar tres patrones radiológicos. Un patrón consolidativo, una consolidación. Podemos encontrar un patrón miliar o un patrón intersticial. Y ya María José nos comentaba cada uno de ellos, pero algunas acotaciones especiales que debemos tener en cuenta. En el paciente con consolidación vamos a tener en cuenta principalmente a bacterias biógenas. Dentro de esas nos mencionaban ya a neumococo, nos mencionaban pseudomonas, pero una cosa muy importante que usted debe tener en cuenta cuando el paciente tiene un patrón consolidativo, sobre todo si es una consolidación apical, es pensar dentro de las bacterias en tuberculosis y en neumonía aspirativa. Muchos de nuestros pacientes son fumadores, algunos incluso son ancianos y otros consumen diferentes drogas alucinógenas, y esto bajo el efecto de ellos puede producir pequeñas broncoaspiraciones, y el paciente, mírenle siempre la boca al paciente con neumonía, porque la mala higiene oral, la presencia de focos sépticos dentarios facilita el desarrollo de neumonías aspirativas y también de neumonías abscedadas, necrotizantes. Entonces, tenga muy en cuenta no solamente lo que es evidente, y es que el paciente tiene una neumonía que puede ser aspirativa, sino que mírele la boca, mire cómo es su salud oral, porque allí se pueden albergar muchos patógenos como Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, que pueden, producto de una broncoaspiración, producir entonces las infecciones pulmonares secundarias. En el patrón miliar, recuerden que la infiltrado miliar no siempre es tuberculosis. Lo más frecuente en nuestro medio es que un infiltrado miliar sea tuberculosis, pero también vemos infiltrados miliares en histoplasmosis
en criptococo y en paracoxidio. En pacientes no inmunosuprimidos, estos otros hongos, al igual que la tuberculosis, pueden producir patrón miliar y también en metástasis. Metástasis a distancia de neoplasias que el paciente pueda tener en otros órganos y cuando hacen metástasis a nivel pulmonar se ven con un aspecto miliar. De manera que ya miliar no es igual a tuberculosis, sigue siendo la más frecuente, pero existen otras causas de encontrar un grado miliar. Y dentro del intersticial, Pneumocystis jirovecii sigue siendo el principal, pero no olviden a los virus, porque los virus también producen infiltrado intersticial, principalmente citomegalovirus, influenza, producido también por COVID, por adenovirus, metaneumovirus y otros tantos virus que producen infección respiratoria asociada con los periodos de invierno, en donde debemos tener en cuenta que el intersticial sigue siendo principalmente Pneumocystis, pero dentro de los virus hay que considerar a todos ellos. Y finalmente, cuando usted ya tiene todos estos hallazgos radiológicos, clínicos y por interrogatorio, vamos a hacer procedimientos diagnósticos que nos ayuden a determinar cuál es el agente etiológico preciso. Pero tengan en cuenta que los pacientes con VIH que están muy inmunosuprimidos pueden tener 2, 3 o hasta más oportunistas de manera simultánea. E incluso en pulmón usted puede ver combinaciones de tuberculosis, extoplasma, neumocystis y citomegalovirus. De manera que la teoría monocausal de las enfermedades infecciosas no aplica en el paciente inmunosuprimido y ellos pueden tener varias infecciones oportunistas al mismo tiempo y en un mismo órgano. Entonces, dentro de los procedimientos que usted debe hacer, busque también el agente causal a nivel sistémico. Entonces, pídale unos hemocultivos, pídale también una antigenuria para histoplasma, un látex para criptococo. Y con estos, inicialmente, usted se puede formar una idea. Donde esté disponible, también podemos hacer un látex en orina para neumococo y para legionela. Pero este no está disponible en todas partes, sino es un examen de fácil consecución. Entonces, a nivel sistémico, vamos a pedir esto. También en el caso de tuberculosis, algo que utilizamos con mucha frecuencia es la PCR de tuberculosis en orina. Un método fácil y no invasivo para diagnosticar tuberculosis diseminada en este grupo de pacientes tan inmunocomprometidos. Con esto usted se puede formar una idea de qué puede estar pasando con el paciente. Pero el gol estándar y el examen que normalmente utilizamos es el lavado broncoalveolar. Y en este, lo primero que se piden son tinciones. Entonces uno pide un Gram, un KOH, un ZN, una tinta china para criptococo y una plata metenamina. Entonces, el Gram nos va a encontrar biógenos como neumococo, como pseudomonas, KOH va a encontrar la generalidad de los hongos, incluyendo Aspergillus. ZN nos va a buscar micobacterias, tinta china criptococo y plata metenamina nos va a detectar Pneumocystis jirovecii. Eso en cuanto a tinciones. Ahora en cultivos para biógenos, para encontrar bacterias comunes, neumococos, pseudomonas, klebsiella, hongos para cultivar no solamente Aspergillus, sino poder cultivar también criptococo e histoplasma, micobacterias para poder cultivar a Mycobacterium avium complex, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium tuberculosis, y con estos cultivos en general vamos a diagnosticar esta parte. Pero otra cosa adicional son las pruebas moleculares. Hoy en día, en los pacientes inmunosuprimidos es fundamental poder hacer pruebas moleculares, y aquí tenemos que incluir la PCR de tuberculosis y el film array. El film array es una PCR múltiple que se puede hacer de dos tipos, una que es respiratoria y otra que es de neumonía. Son paneles distintos
que se refieren a los principales oportunistas que pueden afectar a estos pacientes. Si el paciente viene de la comunidad, hacemos un panel respiratorio porque allí nos incluyen muchos de los virus que afectan a esta población, como COVID, como influenza, como metaneumovirus, etc. El panel de neumonía es cuando la neumonía es adquirida dentro del hospital, porque allí se incluyen una serie de bacterias como pseudomonas, como Klebsiella, y también su patrón de resistencia que tiene que ver con la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, con KPC, AMC y otra serie de enzimas. Con esto usted puede acercarse de manera racional a lo que es el diagnóstico etiológico del paciente con VIH y compromiso respiratorio pulmonar para generar entonces toda una serie de medidas terapéuticas de acuerdo al agente identificado. Esto era lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Espero que les sea de utilidad en su práctica médica diaria y nos vemos en 8 días con otro tema esencial en infectología. Muchas gracias.